Cambio climático. Se toma el mundo como tema hace un buen rato. La semana que viene es la COP26 en Glasgow. Pero el cambio climático que hace un buen rato dejó de ser una historia de académicos, está aquí, ahora, presente, la sentimos, la vemos en la televisión con los efectos, pero tiene efectos también en la salud de los seres humanos. Hay un estudio de The Lancet Countdown de la salud y el cambio climático, y el capítulo chileno, la parte chilena, ha trabajado en ella Yasna Palmeiro, que es justamente... es investigadora asociada del Centro de Políticas Públicas de la Católica y autora principal del documento Políticas para Chile. Yasna, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad también. No, pues para nosotros poder entender esto, que insisto, pasó de ser hace un tiempo una discusión de académicos y de científicos, pasó a ganarse los primeros titulares en todas partes, y hay veces que pasa también a influirle a la vida diaria a la gente, cosa mirar California, los incendios, mirar Italia con las inundaciones, mirar nuestro país con las olas de calor, y ya está aquí y ahora. Entonces, ¿de qué se trata este estudio que hacen ustedes para que nos vayas contando de general a particular? Bueno, mira, de lo bien general, la Lancet Countdown nace acá en el Reino Unido, principalmente en UCL, yo estoy actualmente acá, intentando traquear y decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con cambio climático y salud? Pareciera ser que el cambio climático, como tú muy bien dices, no es algo externo a nosotros, sino que nos está afectando, pero también nosotros lo hemos producido, y eso es lo que muestra el último reporte también del IPCC. Bueno, parte para hacer una evaluación general, y luego ya comenzamos a ver que los indicadores a nivel global pareciera ser que necesitan ser bajados a los países, porque cada país tiene, o cada región tiene ciertas características especiales, y a partir ya del 2016 se empezó a trabajar a nivel global, y del año pasado, antepasado, ya comenzamos a tener un foco más específico en la región de Sudamérica, y el 2019 lanzamos el primer Policy Brief para Chile, investigando diferentes indicadores, teniendo una mirada diferente en relación a los problemas. Ya, indicadores para nuestra propia realidad y el cambio climático, que estuvo viendo en el informe que enviaron ahí para que tú nos expliques. Son 4 o 3 principalmente, ¿no es cierto? Sí. Exacto, siempre hemos tomado 3, exacto, siempre hemos tomado 3, y este año, la verdad es que el 2019 fue un enfoque bastante depresivo, ¿no? Mostrando, bueno, tenemos más olas de calor, tenemos más vulnerabilidad al calor, etcétera. Y este año quisimos también tomar 3 indicadores, pero dar un vuelco y decir, mira, estamos ante un problema, tenemos súper claro el diagnóstico que esto nos está afectando, pero ¿qué podemos hacer? Y viendo esto como una oportunidad de un mejor desarrollo como sociedad. Y en ese sentido analizamos las emisiones y qué es lo que está haciendo Chile en términos de electricidad, en donde eso es una muy buena noticia. Aún nuestra matriz energética se basa en carbono, en carbón principalmente, en combustibles fósiles, y bueno, y eso también tiene impactos tanto a nivel de planeta como a nivel local. Vemos cómo la contaminación del aire en Chile es un problema real y eso afecta a las personas. Entonces, bueno, dijimos, a ver, miremos qué es lo que está pasando con las renovables. Y la verdad es que Chile ha crecido muy grande, digamos, muchísimo, en términos de la generación de eólico y solar. Ayer estuve leyendo casualmente un informe sobre eso. Entiendo que Chile, entre eólico y solar, está en torno al 26% de la matriz, si no me equivoco, ¿no? Aproximadamente, hay, dependiendo de cuándo lo mides, y todavía el carbón, entre un 15, 20, sí. Y todavía el carbón sigue siendo muy predominante, y por lo visto antes del 2040 va a ser bien difícil, por mucho que haya un proyecto de ley que intente hacerlo el 2025. Va a ser difícil mover, esto no es corto, ¿no? Exactamente, yo creo que, bueno, y también en eso tenemos que pensar qué es lo que va a pasar con una transición energética que sea justa, donde nos preocupemos de lo que vamos a dejar de lado desde las centrales a carbón hacia nuevas energías. Pero yo creo que hay proyectos que se están trabajando de manera bastante seria y, bueno, tenemos que enfocarnos en seguir trabajando para eso. Por otra parte, no solo también en electricidad, sino que siguiendo con los otros indicadores, también analizamos los espacios verdes, por ejemplo, en las ciudades, en las grandes ciudades. En Chile, si tú miras las grandes ciudades, son principalmente concreto. Estamos rodeados de gris.
Y eso sí impacta a la salud y bienestar y salud mental de las personas también. Y yo creo que el COVID nos ha demostrado la necesidad de tener parques cerca de tu casa, de poder salir y tener espacios de recreación en esos parques. Y la verdad es que estamos al debe también en eso. Las proporciones de espacios verdes urbanos en nuestras ciudades, principalmente Santiago, Viña y Concepción, son bastante bajos. Y muy inequitativos porque tiene una correlación directa de metros cuadrados según el nivel socioeconómico. Absolutamente. En las comunas con más nivel de poder adquisitivo, no sé si tú tienes las cifras, pero es muy superior los metros cuadrados de áreas verdes por habitante versus las comunas periféricas donde hay menos nivel de consumo o de nivel adquisitivo o poder económico. Exactamente, absolutamente. Hay muchos estudios en relación a la distribución en Santiago principalmente, y sí, tú puedes ver una inequidad, bastante importante. Y no solo en número, también en calidad. Hay que fijarse en la calidad de ese parque. El pasto verde, digamos, nos sirve mucho para un términos de adaptación al cambio climático, no captura mucho CO2 también. Y no te entrega una sombra o te baja la temperatura como sí lo podrían hacer los árboles, dado que hoy día creo que ustedes están viviendo, creo que fue un día 32 grados en plena primavera. Muchísimo calor, claro. Entonces, ¿qué esperamos para el verano, no? ¿Y dónde nos vamos a refugiar? Sí, pero fíjate que aquí uno ve al menos que hay en bastantes municipalidades, por lo que he leído, están pensando al menos el tema. Por ejemplo, en esta comuna donde está este canal, que es Providencia, leía que todos los pastos, podrá ser un detalle para muchos y podrá ser una lecera, pero es una tendencia que se marca. Todos los pastos donde la gente no se va a poder echar a una siesta, esos pastos que están entre auto y auto, al medio de dos avenidas, no tiene ni un sentido. Eso puede ser unas piedras que puede ser para recoger las aguas, lluvias, que son bastante escasas, y poder utilizarlas. Claro, el pasto en algunas partes sigue siendo rico, interesante, agradable, un buen parque para debajo de una sombrita, pero no tienen pasto en cualquier parte. En muchas comunas, en las veredas están llenos de unos espacios de pasto impresionantes, consumen muchísima agua. Eso es que todavía no entendemos la escasez de agua, la escasez hídrica en que estamos. Bueno, de hecho, eso es un muy buen punto. Lo estuvimos hoy día conversando con Sonia Reyes, que también es experta de la Católica en esta área, y tenemos que incorporar visiones en la planificación urbana, en cómo pensamos una ciudad que sea sostenible, que sea saludable, amigable con las personas, pero también amigables con el medio ambiente. Y vamos a tener que hacer frente, como muy bien dices tú, ¿qué plantamos ante el escenario de sequía que estamos viviendo en el país? Quizás vamos a tener que analizar flora nativa, pues, Yanna. Flora nativa no es tan difícil. Miremos a los cerros. ¿Qué es lo que tienen nuestros cerros? Por lo tanto, nadie va a regar los cerros, ¿no es cierto? Por lo tanto, se las arreglan solitos. Bueno, eso pongamos en la ciudad, que además es mucho más lindo que especies, a veces que especies introducidas. Y tenemos que ir acostumbrándonos. En fin, pero se puede. Pero lo que pasa es que hay que cambiar el switch cultural. Eso. Hay que cambiar el switch. Sí. ¿Qué otro indicador plantean ustedes en este estudio para Chile? Y el tercero que analizamos fue qué es lo que sucede con la dieta, con el consumo, y cómo este consumo se asocia tanto a elementos e impactos en salud y por otra parte en el medio ambiente. Y fíjate tú que analizamos la generación de emisiones de gases de efecto invernadero por el consumo de diferentes productos agrícolas. Arroz, por ejemplo, carne de vacuno, leche, etc. Y de manera muy lamentable, y que se asocia con una dieta, digamos, una muy baja proporción de la población accede a dieta saludable, y lamentablemente tenemos un alza en el consumo de carnes rojas. El gran problema del consumo es que se asocia a altos niveles de gases de efecto invernadero, pero también se asocia a malos resultados en salud. Y vimos que en el 2018, 76% del total de gases de efecto invernadero asociados al consumo de diferentes productos agrícolas se debió a carne roja. Mira. O sea, es impresionante. Si bien no somos grandes productores, sí consumimos bastante. Y ha ido al alza el consumo de carne roja. Sí, y ha ido al alza, exactamente. Mira, y lo peor, perdón. No, que es curioso porque uno, por lo que ve, lee, quizás puede ser algo muy de élite, muy de redes sociales, que se instala el concepto del veganismo como algo bastante más
expandido que un grupo chico de personas. Hace 10 años era un grupo muy sofisticado, muy especial, el vegano, ¿no? Uno dice, ¿qué es eso? Hoy día está bastante más extendido, como una forma de vida también, y uno pudiera pensar que eso había penetrado más, pero tú dices que viene al alza. Oye, y déjame decir, tú no vives en Chile. Yo no soy muy carnívoro, pero no soy vegano tampoco, pero por lo que me decían hoy día era tema de comentario. El precio de la carne es una cosa horrorosa en Chile. Yo hablo un poco de copión porque no lo he visto ni lo entiendo mucho. No sé qué es lo que es caro y barato en carne, pero parece que está muy caro, pero tú dices que además hay mucho consumo. Hay mayor consumo, ha aumentado desde el 2010, ha aumentado de manera bastante considerable. Y sí, efectivamente, yo lo he escuchado, la verdad, no estoy en Chile hace un par de años, pero he escuchado que sí, que la carne ha incrementado su precio. Pero así todo sí, se siguen consumiendo. Ahora, me gustaría que hicieras un foco específico en alimentos. La carne es el que habíamos leído y habíamos escuchado mucho, que es muy responsable de los gases de efecto invernadero. Lo sabíamos. Sí. Y tiene que ver con, o sea, tiene dos efectos, entiendo, por la deforestación para que pasten los animales y los propios gases, los gases metano, entiendo que son, que liberan los vacunos. Pero aparte de las carnes rojas, ¿cuál es la otra huella, por así decirlo, de sustentabilidad, la huella verde que tienen los otros alimentos de mayor consumo, más frecuente consumo entre los chilenos? Sí, bueno, en realidad de mayor huella de gas de efecto invernadero, después de las carnes rojas, viene la carne, otro tipo de carnes rojas también en general, pero la carne de pollo, ¿no? de ave. Que también tiene considerable. Es mucho menos, si tú miras los gráficos, gases de efecto invernadero asociado a esta carne blanca, no roja, es mucho menor. Por lo tanto, ahí tú lo que planteabas, bueno, no como tanta carne, pero tampoco eres vegetariano. No. Y ahí también nosotros decimos, bueno, está bien, de la noche a la mañana no podemos decir, oye, ahora no comas carne. Claro. Es muy difícil de cambiar eso, ¿no? Pero sí quizás empezar a introducir pequeños cambios, tener una dieta más flexitariana, que se llama hoy día, que donde reduces la porción de carne roja, tanto en tamaño como en frecuencia a la semana, e introduces otros tipos de alimentos, como la lenteja, por ejemplo, los porotos, que son más accesibles, y otros granos. Claro, claro. Bueno, ¿y qué efectos tienen esos cultivos más tradicionales, si lo consideramos, por ejemplo, las dietas chilenas, de la cocina tradicional chilena? ¿Qué efectos tienen? Porque también requieren espacios, también tienen regadíos, también requieren... O sea, no son inocuos, aquí nada es inocuo. ¿Está estudiado? Absolutamente. Eso es muy cierto. Acá nada es inocuo, por lo tanto, no es que... lo mismo, bueno, voy a cambiar el tema, pero lo mismo sucede con los autos, ¿no? No es que cambiemos autos a combustible fósil, digamos, ahora por 100 autos eléctricos va a ser la misma congestión, sino que todo tiene un pero, ¿no? Y en la dieta es lo mismo. Pero sin embargo, si tú comparas las emisiones, tanto en producción como en consumo, de alimentos de origen animal con alimentos de origen vegetal, la verdad es que las emisiones son totalmente diferentes. Solo para un ejemplo, sí, solo un ejemplo. Cuando tú miras las gases de efecto invernadero asociados al consumo de arroz, por ejemplo, eso pertenece o representa un 1% del total de gases. 1%. La carne roja, 76%. ¿Y en el mundo cómo está el consumo de la carne roja, que parece ser el factor principal para esto que estamos conversando? ¿Qué es lo que sucede? Saquemos a Argentina de lado porque probablemente eso está en su cultura y eso va a ser difícil de cambiar. Aunque no sé, ¿cómo está en el mundo la tendencia de consumo de la carne de vacuno? Fíjate que los números de Chile son muy similares a los países... Bueno, si tú consideras el mundo, en general vas a tener grandes diferencias. El consumo que ocurre en India es muy diferente, que son muchas poblaciones muy diferentes a un consumo, por ejemplo, en Sudamérica. Pero si nos comparamos, por ejemplo, con los países de la OECD, el consumo anda más o menos similar. Los patrones de producción de gases de efecto invernadero o emisión de gases de efecto invernadero y también en relación al consumo son bastante similares. Mira. Bueno, este estudio está... ¿Dónde se puede, si alguien quiere ver más detalles de tú lo que nos has presentado de manera casi así sinóptica, pero ¿dónde se puede ver el estudio con más profundidad? Porque está el capítulo chileno y hay para todo el mundo, ¿no? Sí, exacto.
En la parte más bien global, ustedes pueden ir a www.lancetcountdown.org, sí. ¿ya? Y ahí van a encontrar un panel interactivo muy interesante en donde van a poder analizar indicadores de diversos tipos de indicadores, de diferentes miradas del cambio climático y la salud, desde el punto de vista de los impactos, desde el punto de vista de la adaptación, de la finanza, por ejemplo, y luego van a poder hacer una bajada a los diferentes países. Y ahí pueden analizar otros policy briefs, por ejemplo, que se han hecho en otros países similares a nosotros, y también los nuestros del 2019 y el 2021. Aquí está mirando, lancetcountdown.org. Exacto. Esa es, ahí se buscará. Exacto. Bueno, Jasna Palmeiro, que es, además estás de candidata a doctora por la Universidad de College de London. ¿Cuánto te queda para doctorarte? Un año. Ah, un año nada más. ¿Y estás haciendo tu tesis en qué? ¿En cosas de este tipo? Me imagino, esto debe ser trabajo de tesis. Sí. Sí, en cambio climático y salud, y qué indicadores podemos utilizar y la relación que esperamos en diferentes escenarios climáticos en relación a mortalidad y morbilidad. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Expertos de tu especie vamos a necesitar pronto, y luego en Chile, porque leí ayer que nuestro país es una de las zonas del mundo que va a estar más severamente afectada, por ejemplo, por la escasez hídrica. Chile, el sur del Perú y Chile. Estamos en el ojo del huracán de las escasez. Entonces, cambio climático para nosotros es mucho más urgente incluso que para otros países. Así que Jasna Palmeiro termina pronto, que necesitamos profesionales aquí para pensar y cambiar la cultura, para vivir de una manera más sostenible. Jasna, un gustazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Chao. Que esté muy bien. Igual.